En las épocas más difíciles en este canal, un gusto de verte nuevamente. Ella ahora viene como defensora adjunta en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Y lo que vamos a tocar es el tema de la extinción de dominio. Porque nosotros hemos investigado aquí y hemos encontrado varios casos en los cuales se han cometido abusos realmente muy grandes en contra de ciudadanos. En primer lugar, porque no se respeta el derecho a la propiedad que está garantizada en la Constitución. Se les decomisa antes de la sentencia. Luego, la presunción de inocencia, no hay. Porque uno puede ser perjudicado económicamente, perseguido por la justicia de una manera implacable y al final resulta que no tenía ninguna responsabilidad en ese caso, pero ya te destrozaron la vida. Esto y más es lo que va a haber el día de mañana el Tribunal Constitucional. Y sabemos que la Defensoría ha reclamado, ya ha estado presente en lugares sensibles, por ejemplo, las prolongadas sesiones de determinar si procede o no una detención preliminar que debe ser de 10 días o 15 días máximo según ley. Y hemos visto que han estado en estas mazmorras abogados conocidos, ¿ah? Gente que ha tenido peso para defenderse durante 70 días. Y hay gente que está más de 100 días en un lugar que no está diseñado para albergar reos durante tanto tiempo. Todo esto es lo que se va a ver el día de mañana, pero queríamos saber desde la Defensoría del Pueblo qué es lo que más les preocupa y qué es lo que esperan que suceda mañana en el TC. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo lo que ha hecho es interponer una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo. ¿Contra todo el decreto? Contra algunos artículos específicos del decreto legislativo. ¿Cuáles son? 1373. Es una numeración de artículos que impactan y vulneran el derecho de propiedad, la presunción de la buena fe, la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley. Estos son derechos y principios constitucionales. Sin embargo, esta ley lo que hace es partir de una presunción perversa, porque lo que hace es despojarte de la propiedad de tu bien, presumiendo que el origen del bien es ilícito y te traslada la carga de la prueba. O sea, el fiscal especializado en extinción de dominio no va a encargarse de probar. Te vas a encargar tú de probar que tu bien no tiene origen ilícito. O sea, la justicia al revés. Exacto. La justicia de Marita Barreto, pues. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Y ahí nos enfrentamos a algunos artículos de la norma que justamente son materia de la inconstitucionalidad, que por ejemplo establecen que no se necesita pues un mérito probatorio, sino indicios razonables que den, por ejemplo, cuenta de un incremento económico que no puedes justificar. Es decir, en pocas palabras, es una ley que sanciona la informalidad, pero la informalidad no es un delito, ¿no? Se desnaturaliza, digamos, la finalidad de la norma porque se entiende que lo que persigue es perseguir delitos contra la corrupción y recuperar los bienes, ¿no?, que son producto de delitos de corrupción como lavado de activos. Pero eso no es lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando es que se están decomisando, ¿no?, se están embargando bienes, muebles e inmuebles de personas naturales que nada tienen que ver en un proceso penal, ¿no?, de esta naturaleza, ni siquiera tienen una acusación y algunos ni siquiera una investigación, y ya en este proceso especialísimo, en este híbrido que no es ni proceso penal, ni civil, ni administrativo, ya perdieron su bien. Ahora, ¿cómo recuperan ese bien? Pero es que no lo recuperan. Exacto. Necesariamente no se los tienen que dar. O se los dan después de haberlo asignado en uso a un tercero. Efectivamente. Y ahí, por ejemplo, inclusive ese traspaso de la titularidad al Estado se da lo dan a Pronavi. En la etapa indagatoria. Ya, en la etapa indagatoria te quitan tu casa, te quitan. Nosotros aquí hemos hecho, estamos viendo algunas imágenes de reportajes que hemos hecho ya sobre este tema que es preocupante y por demás indignante, de un transportista interprovincial que había adquirido una unidad nueva y se había endeudado con el banco por más de 200.000 soles para adquirirla. Él viajaba en el norte, regresando de Ecuador al Perú, encuentran a un contrabandista, que era uno de los pasajeros. Le incautaron el bus. Se lo quitaron, lo arruinaron. El banco siguió cobrando, lo embargaron.
y luego resulta que él no tenía ninguna responsabilidad. A ver, mi bus, no, ya se lo dieron a una universidad estatal para que lo use. ¿Qué clase de justicia es esa? Así es. Y lo que tú mencionas es muy importante porque lo que dice el Poder Ejecutivo, porque es un decreto legislativo, no es una ley del Congreso, ¿ya? Y a ver, detengámonos ahí porque es muy importante lo que acaba de decir Elizabeth. Esta ley nace cuando Martín Vizcarra tenía facultades legislativas extraordinarias luego del cierre del Congreso. Así es, correcto. Ya. Correcto. Entonces, en este ámbito excepcional, especial, que establece la misma Constitución, ¿no?, de poder delegar la facultad de legislar, ¿no?, en este gobierno del señor Vizcarra se da este decreto legislativo, ¿no?, bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero la Constitución, el Tribunal Constitucional ha desarrollado, por supuesto, este principio constitucional importantísimo de lucha contra la corrupción, pero tú no puedes utilizar, ¿no?, una ley para perseguir, porque estás persiguiendo a personas que no necesariamente están implicadas en delitos de corrupción. Y este decreto legislativo, no ley, decreto legislativo, impone restricciones al ejercicio de la propiedad, que es un derecho fundamental y no lo puede hacer un decreto legislativo, tiene que ser una ley. Entonces, no ha habido un control constitucional y este es el momento porque no solamente los casos que tú nos comentas, los casos que han llegado a la Defensoría del Pueblo que nos dan cuenta de este uso arbitrario, de este mal uso de una ley para recuperar, entre comillas, bienes para el Estado, productos de la corrupción. Están confiscando. Me gustaría saber, ¿no?, que el fiscal especializado pueda explicar cuánto de esos 5.000 millones de soles que han recuperado provienen, ¿no?, de procesos con una sentencia donde se pueda acreditar que efectivamente ese bien es producto de un acto ilícito o siquiera de una acusación. No existe esa data y sin embargo ya lo estamos mostrando como un trofeo y detrás de esa realidad hay una realidad que es muy difícil, que es de estas personas, este ciudadano de a pie, este peruano de a pie que gana en su día a día, que muchas veces está en el mercado informal y que no tiene por qué conocer de estos alcances porque confía que el sistema de justicia va a aplicar la ley de manera justa, en favor a sus derechos fundamentales y no de esta manera como se está viniendo a aplicar. ¿Y por qué se aplica así? Porque la ley está hecha así. ¿Qué esperan mañana en el TC? Porque yo creo que el caso es muy claro, ¿no? Así es. Bueno, esperamos que se declare fundada la demanda en todos sus extremos por el Tribunal Constitucional, ¿no? La fiscal de la Nación no está de acuerdo. No sé si tenemos tiempo de escucharla, ya no tenemos tiempo, pero bueno, la fiscal de la Nación ha dicho no, esto nos va a hacer retroceder en la lucha en contra del crimen. Respetamos la posición de la señora fiscal de la Nación. Lo que le compete a la Defensoría del Pueblo aquí es demostrar justamente que esta norma es inconstitucional, ¿no? Y que pueden existir herramientas para luchar contra la corrupción, pero herramientas legales que no sean arbitrarias, que sean acordes y favorables a los derechos fundamentales, sobre todo de los más vulnerables. Bueno, Elizabeth, te agradezco. Qué bueno de tenerte por aquí de vuelta y vamos a esperar, ¿no? A ver qué es lo que determina el día de mañana en un día clave el Tribunal Constitucional, pero yo creo que debemos estar del lado de la defensa de la Constitución y de los derechos de las personas. Así es, Muy correctamente. bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Ha sido Elizabeth Sea, defensora adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.